Buenos días, mis compañeros Lisbeth Sofía, Edgar Adrián y yo, Keila Michelle, vamos a presentar el protocolo de investigación que tiene por título Factores familiares que se relacionan con el inicio temprano de las relaciones sexuales y el uso del condón en adolescentes de 14 y 19 años. Comenzaremos con la introducción. Se ha demostrado que la relación que tiene un padre y una madre con sus hijos definen la forma en la que son satisfechas sus necesidades. Y durante esta etapa, la forma en la que los padres interactúan con sus hijos también ejerce una influencia decisiva en la forma en la que estos avanzan hacia la adultez. Ante una relación pobre o nula entre el adolescente y sus padres, este puede presentar conductas de riesgo como el sexo no protegido, también puede resentirse o rebelarse debido a que percibe un sobrecontrol y sobremonitoreo por parte de sus padres, por lo cual es posible que éste se involucre en conductas sexuales. Y tenemos los antecedentes. El primer artículo es de los autores Ocaña, García, Hernández, Cruz y Pérez, realizado en el año 2020 en el país de México, con el objetivo de analizar la relación entre las conductas sexuales respecto a variables psicosociales y familiares en adolescentes de zonas rurales y urbanas en Chiapas, México. El 67% de los jóvenes mencionó haber iniciado su vida sexual a los 16 años o más, en base al uso de condón o preservativo durante la primera experiencia sexual. El 81.4% mencionó haberlo usado. Y en lo que refiere a la relación con mamá y papá, los puntajes eran mayores en quienes se utilizaron condón. El siguiente artículo fue realizado por los autores Docal Cabrera Manrique Cortés y Tobón en el año 2018 en Colombia. Esto con el objetivo de analizar factores educativos como la supervisión y el apoyo de los padres, el tipo de educación y la relación que tenían con el inicio de la actividad sexual en adolescentes escolarizados. Como resultado, se presentó que el 8% de los adolescentes entre 12 y 14 años habían iniciado su vida sexual y el 59% pertenecían al grupo de adolescencia avanzada. En base al tipo de familia, presentaron que el 31.3% de los adolescentes era de familia reconstituida y ya habían iniciado su vida sexual. Siguen los de familia biparental, los de familia monoparental y por último los de familia extensa. El tercer artículo es de los autores Pérez, Apupalo y Krieg, realizado en el año 2018 en Ecuador, con el objetivo de determinar la influencia del funcionamiento familiar y la conducta sexual de la comunidad de Yanayacu. Como resultados, presentaron que el 49.3% de los adolescentes iniciaron su vida sexual coital con una edad media de 15.7 años, siendo las mujeres el mayor porcentaje. El inicio de la vida sexual fue en 71% durante la adolescencia temprana y media. En el tipo de familia, se presentó el 58% de los adolescentes pertenecían a familias extensas y ampliadas. En estas últimas, el 66% de los adolescentes habían iniciado su vida sexual y se demostró que los adolescentes que pertenecían a una familia disfuncional, el 37% habían iniciado su vida sexual de manera temprana y el 40% de estos no habían usado preservativos. Como marco teórico, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce en la niñez antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años de edad. Según Iglesias, existe una reducción de la sensibilidad del hipotálamo de hipófisis a la retroalimentación negativa de los esteroides sexuales, testosterona y estradiol, con lo que las gonadotropinas FSH y LH comienzan a aumentar y esto produce por una supuesta maduración del sistema nervioso central. Parece depender de las influencias neuronales excitatorias y de la disminución de las influencias neuronales inhibidoras como el gamma aminobutírico. El adolescente es el reflejo de la sociedad en el que está inmerso y es evidente que el entorno y la familia han cambiado de forma radical en las sociedades actuales. El tamaño y la estructura de los hogares se ha modificado, las personas viven más, tienen menos hijos y más tardíos,
se han reducido el tamaño de las familias y se ha incorporado a la madre al trabajo, así como los padres son más permisivos, han aumentado la separación y aparecen nuevas formas familiares como monoparentales, uniparentales, parejas sin hijos y homosexuales, entre otros. La familia es el principal apoyo del joven y es una estructura social y cultural en crisis, y todo esto conlleva importantes repercusiones en el desarrollo integral del adolescente. La presente investigación está fundamentada con el modelo de resiliencia sexual en el adolescente del año 2012 por Castillo y Benavides. Esto es una teoría de rango medio que se basa en el modelo de resiliencia adolescente del 2004, que nos propone una representación integral del proceso y resultado de resiliencia durante la etapa de desarrollo de la adolescencia. Y como factores de conductas sexuales de riesgo están integrados por la protección familiar, la social y la individual, que en este caso específico pues nos basaremos en la protección familiar contra el riesgo sexual, que se considera como el apoyo familiar para las conductas sexuales seguras que amortiguan los efectos sexuales y se relaciona positivamente con la protección social individual contra los riesgos ya mencionados, teniendo como resultado la resiliencia sexual en el adolescente. Luego continuamos con lo que es el planteamiento del problema. Pues nosotros encontramos en la sociedad que los adolescentes están comenzando a tener relaciones sexuales a edades tempranas, alrededor de 10 y 12 años. En México se estima que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales es alrededor de los 16 años. Por otra parte, los adolescentes no utilizan un método anticonceptivo o el preservativo del condón en su primera relación sexual. Según datos del INEGI, en el 2018 describieron que el 40.1% de mujeres entre la edad de 15 y 16 años no utilizan un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Considerando que la familia juega un papel muy importante en la conducta de los adolescentes, esto puede ser un factor protector en la toma de decisiones, ya que los adolescentes pueden no ser completamente capaces de entender la relación entre una conducta y sus consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tienen o puede llegar a tener en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores familiares que se relacionan con el inicio temprano de las relaciones sexuales y el uso de condón en adolescentes de 14 a 19 años? Luego continuamos con lo que son los objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar la relación entre factores familiares con el inicio temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes de 14 a 19 años y el uso del condón. Objetivos específicos: explicar los factores familiares en los adolescentes, describir el inicio temprano de las relaciones sexuales, identificar el uso de condón en relaciones sexuales adolescentes. Como hipótesis tenemos que la relación del adolescente con los padres o tutores representa el factor familiar predominante en el inicio temprano de las relaciones sexuales y el uso de condón. Continuamos con lo que son las variables. Nuestras variables de desenlace son el tipo de familia. Como definición conceptual tenemos que es definida como el tamaño de la familia valorada con 3 componentes básicos. El primero es el parentesco, este puede ser consanguíneo o contraído. Esto en el caso de adopción, la presencia física en el hogar y los lazos afectivos.
Como definición operacional, aquí se especificará con quién vive el adolescente y se clasificará en base al tipo de familia del Consejo y Congreso Mexicano de Medicina Familiar, y la escala de medición es cualitativa nominal. La siguiente variable es la relación con los padres. Como definición conceptual tenemos que es la relación de un padre o de una madre con sus hijos. Esto define la forma en la que son satisfechas ciertas necesidades asociadas al bienestar de estos últimos. Y durante la adolescencia, la forma en la que los padres interactúan con sus hijos ejerce una influencia decisiva en la forma en la que estos avanzan hacia la adultez. Como definición operacional, mediremos utilizando la escala Adolescent Family Process o escala AFP. En esta escala se miden 6 subescalas que son la cercanía, el apoyo, el monitoreo, la comunicación, el conflicto y la aprobación de pares. Y la escala de medición será cualitativa ordinal. La siguiente variable es la edad de inicio de las relaciones sexuales. Como definición conceptual tenemos la que es la edad expresada en años cumplidos del primer contacto sexual. La definición operacional se medirá de acuerdo con el número de años en la que los adolescentes iniciaron su vida sexual y su escala de medición es cuantitativa. La siguiente variable es la frecuencia del uso del condón. Como definición conceptual es la repetición mayor o menor de un acto o de un suceso, en este caso es el uso del condón. Y como definición operacional se especificará la frecuencia del uso del condón en adolescentes con las connotaciones nunca, a veces y siempre. Y la escala de medición será cualitativa nominal. Tenemos el instrumento. Este instrumento es la escala de Adolescent Family Process o la escala AFP de los autores Basonji, Hibbert y Snyder del año 2003. En esta escala se divide en dos. Primero se encuentra la relación con la madre o madrastra o la mujer responsable del adolescente y con el padre, padrastro u hombre responsable. Dentro de esta escala se miden 6 subescalas que son la cercanía, el apoyo, el monitoreo, la comunicación, conflicto y aprobación de pares. La escala cuenta con 30 ítems y se dividen de 15 ítems para las primeras 3 subescalas y los siguientes 15 ítems para las otras 3 subescalas. Esta escala es autoaplicable de tipo Likert de 5 puntos. La primera parte que mide cercanía, soporte y monitoreo. Los valores de estas respuestas se clasifican del 1 al 5. El 1 es muy en desacuerdo y el 5 es muy de acuerdo. Y en la segunda parte, que mide comunicación, conflicto y aprobación de pares, se clasifican igual del 1 al 5, donde 1 significa nunca y 5 es muy frecuente. Para obtener los resultados, pues un puntaje más alto indica mayor presencia de las subescalas que se mencionaron anteriormente. Y las respuestas se puntuaron de manera inversa para la subescala de soporte. Luego continuamos con lo que son las consideraciones éticas. Este presente trabajo de investigación será realizado en base a lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en México. Se basará en lo establecido en el artículo 3, fracción tercera, el cual manifiesta que la investigación por la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyen a la prevención y al control de los problemas de salud. También será ajustado a lo que se establece el artículo 13, el cual menciona que todas las investigaciones en las que el ser humano sea sujeto de estudio se deberá respetar su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. El trabajo de investigación se basará en el artículo 22, fracción primera, segunda, tercera y cuarta, en las cuales menciona que el consentimiento informado debe formularse por escrito. Por último, se pegará el artículo 24, en el cual se presenta que en caso de que se trate de investigación con riesgo mínimo, como es este trabajo de investigación, la Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse escrito, y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá pensar la investigación, la obtención del consentimiento informado.
El plan de análisis. El análisis de los datos recabados durante la obtención de datos por medio de la escala AFP en la célula de datos será por medio del programa SPSS, en donde se creará una base de datos. Posteriormente se agruparán los resultados en base a las variables. Se analizarán los resultados a través de estadísticas descriptivas, por lo cual los resultados de las variables cualitativas se presentarán por porcentaje y frecuencia. Las variables cuantitativas se presentarán por porcentaje y frecuencia. Medidas de tendencia central, lo que es media, moda y mediana, y desviación estándar, siendo representados por medio de gráficas y tablas. La relación de variables se analizará con chi cuadrada, ya que se cuenta con 3 variables, 2 cualitativas y una cuantitativa. Aquí tenemos ya pues, nuestras referencias consultadas. Y pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.